más cordial bienvenida a Carlos Serrano, él es economista en jefe de BBVA y le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Carlos, bienvenido. Estimado Leonardo, un placer siempre conversar contigo. Oye, pues pedirte por favor que nos cuentes, publican estos datos, ustedes además son expertos en tu casa, o sea, en BBVA, son expertos en todo este tema de migración y remesas. ¿Cómo pinta efectivamente el año? Veo que Estados Unidos sigue siendo el polo de atracción número uno a nivel migratorio a escala planetaria. Carlos. Así es, Leonardo, pero lo que vemos, y yo resaltaría de este estudio que hoy publicamos, es que la migración indocumentada en la frontera entre México y Estados Unidos se ha colapsado. Todo indica que las medidas que han tomado tanto el gobierno de México como el de Estados Unidos, entre otras, se ha traducido en que la frontera esté prácticamente sellada. Te doy un ejemplo. En diciembre de 23 se dieron 250,000 aprehensiones en la frontera. En junio de este año, solamente 6,000. Estamos viendo una reducción muy importante en los flujos migratorios como resultado de estas medidas, y eso creo que está teniendo un cambio pues fundamental en lo que hace a los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Entre otras cosas, Leonardo, lo que vemos también es que los flujos de sudamericanos y centroamericanos también se han reducido. Aquellas dificultades que experimentábamos hace 2 o 3 años, donde había enormes flujos de migrantes que recorrían nuestro país, pues también han bajado de forma sustancial. Eh, en, en el último mes, donde hay datos disponibles, en marzo, prácticamente ya no hay, ya no vemos migración en el Darién. Entonces, pues me parece que sí estamos viendo que estas políticas están teniendo resultado en una disminución de los flujos. Sí, es impresionante ver 250,000, decías, a finales del año pasado. En enero ya estaba en 124,000 y va bajando 56,000 hasta llegar a 6,000 en la última medición. ¿Cómo se ha movido en este caso el tema de las remesas, mi querido Carlos? Bueno, las remesas, este es un tema interesante. Las remesas hacia México están cayendo. Ya tenemos datos de la primera mitad del año, Leonardo, y las remesas han caído 5,4%. Ahora, hay quienes apuntan a que esta caída se explica pues, por las políticas de Trump y las redadas que se están haciendo, etcétera. A mí me parece que ahí no está la explicación, por dos razones. La primera es que estamos viendo ya caídas en remesas hacia México, pues desde el año pasado hubo varios meses con remesas, aún antes que supiéramos que Trump iba a ganar y ser presidente. Y la segunda es que las remesas están cayendo solamente a México, están creciendo al resto de Centroamérica. Me parece que lo que es más estructural, Leonardo, es que ya llevamos varios años en el que el número de mexicanos en Estados Unidos se ha estancado en alrededor de 12 millones, y eso eventualmente iba a implicar pues que las remesas no podían seguir creciendo al ritmo que lo hacían. Entonces me parece que estamos entrando en una etapa donde las remesas ya no van a estar creciendo al ritmo tan importante que lo hicieron los últimos años. Ya. Oye, además veía en el estudio, Carlos, que los migrantes mexicanos tienen, respecto a otros migrantes, incluso latinoamericanos, un bajo nivel educativo, lo cual hace que su ingreso no necesariamente sea tan alto Absolutamente. como el de otros países, ¿no? Exactamente, incluso ya no comparemos con los asiáticos, incluso comparados con los migrantes centroamericanos, los niveles educativos de los migrantes mexicanos son los más bajos del mundo, entre los migrantes que llegan a Estados Unidos, y como bien apunta, esto implica que los ingresos de los mexicanos en Estados Unidos sean también los más bajos. Creo que esto es reflejo de que el país en particular pues genera menos oportunidades a las personas con menores niveles educativos, y esto se traduce en el hecho de que pues los mexicanos que están ahí acceden a trabajos que requieren menos habilidades, menos niveles educativos y que son menos remunerados.
Oye, pues las remesas representan efectivamente una proporción importante de nuestro PIB y del ingreso de recursos, en este caso de divisas que entran a nuestro país, que ayudan, entre otras cosas, a mejorar el tipo de cambio o a mantenerlo como está en los últimos tiempos. En materia de otras migraciones, por ejemplo, los estudiantes, estas medidas restrictivas que ha tomado Trump, ¿las ven ustedes también reflejadas en esa población que migra por razones diferentes a los migrantes económicos, Carlos? Sí, bueno, en efecto, sí, las remesas son importantes en México, sobre todo en algunos estados donde representan más de 10 puntos del PIB. En cuanto a los estudiantes, sí, empiezan a verse en los números menores solicitudes de estudiantes que quieren ir a Estados Unidos, pues porque lo que hemos visto es un clima de gran hostilidad, no solamente a los estudiantes extranjeros, sino a las propias universidades, embates muy fuertes, como has visto, Leonardo, a muchas universidades en Estados Unidos, se les ha quitado fondeo, eso hace que las universidades también puedan ofrecer menos becas, y lo que vemos ahora en los datos preliminares de asistir a universidades europeas que a Estados Unidos de lo que veíamos en los últimos años. Sí. Oye, pues interesantísimo efectivamente el estudio, ahí por supuesto con todas las gráficas, todos los elementos. Te retengo 2 minutos más, mi querido Carlos, para preguntarte, muy inquietante los datos de inversión y consumo, particularmente la inversión en México no reacciona y bueno, pues son elementos que en el entorno en el que nos estamos moviendo, con una economía que crece poquitito, son cuando menos inquietantes. ¿Tú cómo los ves? Muy preocupante. La inversión en nuestro país, en el acumulado enero-abril, que es el último dato que hay, está cayendo 7%. Y eso preocupa no solamente porque la inversión implica menor crecimiento contemporáneo, sino que la menor inversión implica menor crecimiento hacia el futuro. Y me parece que la inversión está cayendo por la enorme incertidumbre que estamos viendo en el entorno. Primero, por la reforma judicial. Los empresarios no saben qué tipo de sistema judicial tendremos. Se percibe un sistema judicial que estará subordinado al Ejecutivo, que habrá que aprender cómo funciona. Y segundo, pues la enorme incertidumbre en temas arancelarios que viene de Estados Unidos, donde hay amenazas de aranceles, pausas, luego nuevas amenazas, etcétera. Y coincido contigo, esto es muy preocupante. Segundo, el consumo, pues también estancado, y está estancado en parte porque el empleo, pues tampoco ha tenido un buen desempeño. Por lo mismo, la mejor manera de crear empleos es a través de la inversión. Entonces creo que sí hay que preocuparnos de que la economía está atravesando por un periodo de bajo crecimiento y en particular que la menor inversión se va a traducir en menor crecimiento hacia el futuro. Ojalá que pudieran irse disipando algunas de estas fuentes de incertidumbre. Muy bien. Carlos, te mando un gran abrazo. Otro de regreso, un gran abrazo, Leonardo. Siempre un placer hablar El contigo. placer es todo nuestro. Carlos Serrano, el jefe, economista en jefe de BBVA.